Cada uno de nosotros tiene esa melodía, ese conjunto armónico y ese ritmo, muy interiorizados en su corazón, su alma y su mente, gracias a bandas musicales, compositores y personas que se dedican a la música y al arte de crearla, es que llega hasta ti, este podcast de Por Amor a la Música, un podcast que te hablará de canciones, bandas y sentimientos que experimentamos al escuchar los sonidos que llenan nuestros corazones y nuestras mentes. Yo soy Andy Ortiz y bienvenidos sean todos a un episodio nuevo de Por Amor a la Música. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Por Amor a la Música. Seguimos con la historia de R.E.M., una banda que, acuérdate que ha creado sentimientos de amor-odio entre la gente, unos seguidores, otros ex-seguidores y nuevos seguidores que se estaban creando a partir de Out of Time, un LP, una larga duración donde incluyen la voz de Kate Pierson de B-52s, lo cual obviamente generaría interés en tanto en la vieja escuela de allá de Atenas y sus seguidores, como en nuevas generaciones que apenas los estaban escuchando. Es importante decir que R.E.M. no hace gira promocional y a partir de entonces comienzan a hacer sencillos navideños en lo que viene siendo casi siempre era para sus clubes de fans. Para el octubre de 1992, ellos se dedican a grabar. Acuérdense que no hay gira promocional, por tanto, están grabando. Y en octubre del 92, Automatic for the People, que estaba así llamado en honor a un eslogan de un restaurante ahí cerca de Atenas, ellos sacan este álbum y es considerado un álbum clásico. Muchos de los demos de el Out of Time fueron en ese tiempo abandonados, pero fueron retomados para este nuevo, y algunos de ellos pues se grabaron de nueva cuenta, lo cual les dio un sonido que seguía siendo muy folk, muy acústico. A mi gusto es como una continuación de Out of Time, pero también a mí me gusta de hecho más el Automatic for the People. Creo que tiene más piezas, porque el Out of Time, si bien tuvo Losing My Religion y Shiny Happy People, en este Automatic for the People encuentras una gran variedad de canciones, empezando desde la primera, que es Drive, y bueno, sigue en una lista de canciones que si tú lo escuchas de principio a fin, es un ambiente muy agradable el que se crea. De hecho, ese es, yo creo, si no fue el primero, fue uno de los primeros discos o álbums que yo escuché de principio a fin sin darle skip, o lo que se llama saltarme ninguna canción. La canción Fretless, por ejemplo, que aparece en el soundtrack de Hasta el Fin del Mundo, no fue retocada, fue tal cual los demos de Out of Time. R.E.M. grabó 26 nuevas canciones, muchas de ellas sin letra, para después usar las cintas de otros lados y trabajar todo junto. Algo que hace difícil reconocer si lo que quedó en el disco es la versión demo o una grabación más formal. Scott Litt usualmente no se involucra en la preproducción, y eso se lo dejó a R.E.M. Hubo además un trabajo extra añadido por Mike Mills, probablemente el mejor músico de R.E.M., de los R.E.M. originales. Fue por él, de hecho, fue él quien hizo esto, que se incluyeron violines y teclados, un melotrón y efectos que unían todo encima de una cama más de cuerdas. Mills supervisó sin importar quién estuviera en esta consola, que todo quedara de acuerdo a su idea. A pesar de todo, R.E.M. tenía varias cosas que le seguían haciendo sombra, por así llamarlo, en su camino. Lo primero era la música completamente folk tradicional, y que llegaba con esto a más distribución gracias a Warner, y también cargaba con otro que era el pasado del radio colegial, en la que hizo de un público que apreciaba mucho más lo que transmitía. De una forma u otra, ellos abanderaban una nueva ola hippie que se masificó en ese entonces, y todas las bandas neo-hippies iban tras los pasos de R.E.M. Además, si se agrega que no tenían una
intención de hacer gira, los rumores de que se separaban eran cada vez mayores y también se decía que Michael Stipe estaba contagiado del SIDA y que no faltaba mucho para que muriera. Los comentarios alrededor de esa desintegración simplemente decían, quizá con algo de verdad, que la banda, después de haber crecido tanto, estaba justo en el periodo en que los integrantes se odiaban y que más que un descanso lo que seguía era su separación. En realidad a la banda no le preocupaba mucho, sino lo que vendría después, con alcances tales como el mismo Kurt Cobain declaró en el 94, ya que esta declaración es parte de lo que sería después su suicidio, donde él dice: sé que haremos por lo menos otro disco. Bueno, Kurt Cobain, antes de seguir, acuérdense que él estaba ya teniendo varios episodios extraños no solamente para la prensa, sino también entre sus colegas músicos, porque en cierta forma Kurt Cobain admiraba la forma y la ética que tenía R.E.M. para lidiar con el éxito, para seguir creando canciones grandiosas, y algo más o menos así declararía él en aquellos años. Sé que haremos por lo menos otro disco y tengo una idea clara de cómo va a sonar, muy etéreo, acústico, como el último disco de R.E.M. si pudiera escribir al menos 2 canciones tan buenas como las que ellos han escrito. No sé cómo esa banda hace lo que hace. Dios, son los mejores. Han lidiado con su éxito como santos y siguen entregando música grandiosa. ¿Cómo haría o cómo hacía? ¿Cuál era el proceso en que R.E.M. hacía sus grabaciones? En realidad era una situación que muy pocas bandas lograban, ya que sus canciones seguían sonando frescas, y la otra cosa que le mortificaba a Kurt Cobain es cómo encontraban la motivación para hacerlo. Así como siempre, ellos literalmente buscaban en las letras que ya tenía Michael Stipe en su cuaderno, mientras que el resto del grupo tocaba hasta que aparecía algo que les agradaba a todos. Lo curioso es que, habiéndose distinguido en todas sus etapas, incluida aquellas cuando Stipe murmuraba inteligiblemente en el micrófono por no cantarle el amor en sus canciones, eso había cambiado casi imperceptiblemente y el tema había entrado a la lista de canciones de R.E.M., al lado de los reclamos de políticos, de Stipe y compañía. Pero, en lugar de recorrer el mundo y dar conciertos, cada quien se dedicó a sus propios planes. Quizá el más alternativo fue el que concretó Michael Stipe con la fundación de su compañía productora ICOO, más la filmación de una película sobre un adolescente con SIDA que recorre Estados Unidos, Desperation Angels. Eso en mancuerna con la productora de Oliver Stone. Realmente es uno de los álbumes que creo que es de lo más elaborado que hacía R.E.M., y de pronto, rompiendo con todo lo esperado para el siguiente álbum, el 27 de septiembre de 1994 lanzan Monster, un álbum del cual se decía era el regreso a las bases de R.E.M., a ese rock eléctrico y sencillo que los había llevado a la cima. Pero ese aparente regreso a las bases no fue muy claro para los fans con quienes empezaron, ya que ellos esperaban abrazar de nuevo a la banda típica de Atenas. Hubo algo de decepción, aunque no afectó para nada las ventas, sí hizo que R.E.M. se cuestionara el rumbo una vez más. El tema del amor, largamente evitado por Stipe, se recrudeció e hizo su aparición en canciones de fuerte temática sexual, que fueron probadas en una gira mundial de alcances verdaderamente monstruosos. El tiempo de elaboración del disco fue de 6 meses, y Scott Litt fue de nueva cuenta el productor. La primera canción que Litt terminó fue What's the Frequency Kenneth, y aunque el trabajo con ella fue realmente veloz, Mike Mills sufrió un ataque de apendicitis que lo retrasó por días. Durante ese tiempo, el grupo trabajó en cintas que simulaban lo que el enfermo haría después en el bajo, para que todo estuviera listo una vez que se curara. Algo similar que le pasó a Brian May con su álbum de Queen,
Para el que quiera saber ahí pues todo acerca de Queen, es otro de los podcasts que están ya ahí disponibles en las plataformas. Y a él le pasa en el tercer álbum, Sheer Heart Attack, que por cierto pues también él se sentía desplazado porque la banda había grabado todo excepto las partes de guitarra. Aquí bueno es la cuestión de Mike Mills, el bajo. En esto bueno se retrasó la grabación por 10 días. La gira estaba programada para realizarse al lado de Nirvana, pues el propio grupo de Nirvana le había pedido a R.E.M. ser su banda abridora. Los pasos de estos años, cuando aún no eran famosa, la banda de R.E.M., más o menos por 94, que ya lo era, pintaba para un tour monumental, porque entonces ya ambas bandas eran fuertemente reconocidas, pero pues aconteció la muerte de Kurt Cobain. Michael Stipe había seguido las decadencias de Cobain desde los difíciles días de Roma. Varias veces platicaron y Stipe lo ayudó cuanto pudo hasta el día en que desapareció. Eran amigos y eso llevó al grupo a escribirle una canción. Esta canción era Let Me In. Se escribió después de la muerte de Cobain y una vez que el riff de Peter Buck estuvo listo, le dieron la cinta a Stipe para que la escuchara. Esa fue su manera de manejar el dolor. Él tomó la cinta y con su coche a todo volumen, escuchando esa cinta que tomó con la grabación de la música, él grabó las letras con su Walkman y con esa idea pues se grabó esta canción para el disco. El vocalista cantó de nuevo en el estudio, pero con base en lo que había quedado en su Walkman. El sonido de la canción no encajaba con el resto del disco, era más cercano al hard rock, pero el hecho de haberse escrito prácticamente en honor a Kurt Cobain le dejó esa libertad de salirse de la forma. La gira para Monster recuperó a R.E.M. hecho para las fiestas de sus primeros días, y a pesar de ser un tour extenuante, los conciertos resultaron en su mayoría memorables. Aquí el éxito Everybody Hurts era el que más sonaba en MTV y estaciones de radio alrededor de todo el mundo. R.E.M. estaba de nuevo al lado ruidoso y crudo, elemental y potente de su primer rock, algo una vez más lejano a los grupos de ese tiempo como U2, ya que en ese tiempo U2 hacía todo al límite en el sur Europa y R.E.M. pues vendía más que nada rock crudo. Luego sigue en el 96, tras un largo periodo de giras. Las grabaciones para New Adventures in High Five comenzaron en marzo del 96 y se alargaron hasta que R.E.M. renegoció su contrato con Warner por nada más y nada menos que $80 millones, la cantidad de dinero más grande pagada a una banda hasta entonces. En septiembre se lanzó el nuevo disco, mismo que en su mayoría había sido concebido y grabado durante la gira del 95, complementado con material grabado en los estudios Bad Animals en Seattle. Una vez más, R.E.M. no hace gira, consciente de haber sobrevivido a sus contemporáneos y haber ganado ese mercado con su triunfo. A ello se le agrega que los 4 integrantes tenían intereses alternos al grupo. Finalmente, la velocidad de R.E.M. comenzaba a disminuir. La sensación general era que después de firmar con Warner, R.E.M. había dejado de hacer discos enteros para conformarse con 2 o 3 canciones buenas por álbum, aunque nunca alguien los acusó de traicionar su propio sonido. Transformados ya en íconos del rock del sur, de ese sonido sencillo de nerds rock and rolleros de su época, como los Pixies por ejemplo, R.E.M. decidió que era hora de tomar las cosas con más calma, pero sus miembros no imaginaban que 2 actuaciones y situaciones harían de esa disminución de velocidad algo más difícil de explicar. En primer lugar, la banda tuvo que deshacerse de su manager de los últimos 15 años, Jefferson Holt, quien fue acusado por una empleada de las oficinas de R.E.M. en Atenas de acoso sexual. El escándalo sonó más que los pocos conciertos del grupo y eso perjudicó aún más la imagen de las tocadas, que se decían eran un tanto deslucidas y perezosas. Si Jefferson Holt fue culpable o no, nunca se supo con claridad. Los términos en que la banda quedó con él se mantuvieron en secreto y fueron declarados confidenciales tanto por Holt como por R.E.M., cuyos músicos siempre se mostraron reacios a aclarar la situación.
Ello les trajo críticas duras de quienes decían que Hall tenía derecho de réplica y que el cuarteto se le había negado para mantener las cosas a su favor. Pero la otra y más importante es que Bill Berry, quien había estado severamente enfermo y había desaparecido de los ensayos y de los primeros días de grabación, y a quien incluso esperaban con algunas opciones para la batería del nuevo disco, se apareció un día, explicó que tenía noticias y que había esperado a darlas en persona y no por teléfono. No quiero continuar, fue lo que dijo. Después de esa renuncia, se cuestionó como nunca la vida de R.E.M., un grupo que había transformado la manera de hacer rock y sobre todo de venderlo al resto del mundo, una especie de mezcla de folclore, guitarras eléctricas, poses e historias inventadas, una mitología que invocaba la fiesta y procuraba llevar la parte más divertida de la noche. R.E.M. caminó en esa línea, cierto, pero siempre con música de calidad, siempre con la inteligencia que les permitió convertirse en millonarios y alimentar su trabajo de la escena local que los colocó después en la escena mundial. Finalmente continúan sin Bill Berry. Simple y sencillamente tenían que aprender a moverse de una forma distinta. En la cuestión esta de la salida de Bill Berry, yo me acuerdo que habían dicho que él había sufrido de un aneurisma cerebral, entonces, o estaba a punto de sufrirlo y por eso había salido de la banda. Posiblemente eso lo diría más adelante, pero de momento él solamente dijo que ya no quería seguir. De esa manera, R.E.M. se declara como un grupo de 3 integrantes con bateristas sustitutos y siguieron trabajando en nuevos discos con bateristas distintos. En el 98 entró en el Toe Studios de San Francisco bajo las órdenes de un nuevo productor. Ya Scott Litt ya no participaba con ellos, ahora era Pat McCarthy, quien llamó a Nigel Godrich como asistente y entregaron Up, mismo que debutó en el top 10 de Estados Unidos e Inglaterra, pero que se hundió rápidamente después de ello. Reveal llegó en el 2001, reconfirmó el estatus de estrellas de la banda y demostró que muchísimas personas seguían sus pasos desde el siglo XX al XXI. En el 2004, R.E.M. lanzó Around the Sun, con el cual se enfrentó a malas críticas que compensó con la gira Vote for a Change, misma que abiertamente rechazaba la política de George W. Bush, al lado de Bruce Springsteen, Pearl Jam y Bright Eyes. La banda promovió la candidatura de John Kerry. En 2005 el grupo comenzó una gira mundial, la primera desde la que hizo para Monster y que lo llevó hasta su participación en el Live 8. En octubre de 2006, R.E.M. fue nominado por primera vez para ser incluido en el Salón de la Fama del Rock y fue elegido para formar parte de él. La presentación fue hecha por Eddie Vedder de Pearl Jam. Oh, un gran honor, ¿verdad? Un gran honor que Eddie Vedder haya dado a ellos esta entrada al Salón de la Fama. Ya en el 2007 estaba anunciado como el año en el que R.E.M. entregaría un nuevo disco que se grabaría en Vancouver, Dublín y Atenas, Georgia, bajo la producción de Jackknife Lee. A pesar de los altibajos de esta partida de Bill Berry, R.E.M. expandió su radio de acción y se involucró en acciones contra la invasión de Irán, contra el hambre en Asia o para detener las violaciones de los derechos humanos en países como Burma. Ha mantenido su estatus como un grupo cuyos compromisos nunca se han desvanecido, sino que los toma y los maneja con lo mejor que sabe hacer, que es precisamente música. No importa cómo se han tratado sus discos por los críticos, sus seguidores, incluso aquellos que los abandonaron cuando se hicieron más famosos, ubican el conjunto en la vanguardia del pensamiento y de actitud. Incluso algo que sin duda sus integrantes mismos no creen merecer, pero que muchos quieren conseguir algún día. A la fecha de hoy, R.E.M., después de ese álbum, lanza una declaración que, pues, en realidad a mí me causó tristeza.
es que se separaban. R.E.M. después de Reveal dejó de grabar, dejó de hacer giras y definitivamente se queda como una de las bandas que ha marcado historia en la música del rock. Por eso su inclusión en el Salón de la Fama, porque a pesar de que tuvo una carrera con altibajos y con un constante ir y venir de fans, R.E.M. ha logrado colocarse en la mente y memoria de muchos escuchas. Te recomiendo que si no has escuchado a esta banda y dependiendo de tus gustos musicales, pudieras empezar con Automatic for the People si te gusta la música acústica y tranquila, o irte a los primeros álbums como Murmur, Reckoning o esos álbums iniciales de R.E.M. para que puedas agarrar gusto por ellos. Es también importante decirte que puedes en las plataformas de música a veces hay lo mejor de o lo esencial de las bandas. Pudieras empezar también por ahí y posiblemente acabe siendo uno de los que aman el sonido de R.E.M. o de los que odian el sonido de R.E.M. Yo soy Andy Ortiz y este es el capítulo final de R.E.M. aquí en Por Amor a la Música, y ya pronto estaremos en las transmisiones semanales, solamente en estos cuantos días. De aquí al 10 de mayo será una emisión diaria, y salvo que tú pidas lo contrario, encontrarás este podcast cada semana, déjame te digo bien, cada miércoles. Estoy checando aquí la programación. Serían cada miércoles que tú podrías escuchar un capítulo nuevo de Por Amor a la Música. Te digo, salvo que opines lo contrario. Aquí nos estaremos viendo mañana, 6 de mayo, 7 de mayo, 8 de mayo, 9 de mayo y 10 de mayo, para después pasar a solamente los miércoles. Soy Andy Ortiz. Recuerda dar clic en like, compartir y me gusta. Hasta luego.